Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva clase del libro del Apocalipsis. Es un gusto para su servidor compartir con ustedes de lo que Dios me ha concedido como maestro de la palabra del Señor y espero que este estudio les edifique a cada uno de ustedes como lo ha sido también para su servidor. Hoy nos toca empezar el estudio acerca de las 7 trompetas del Apocalipsis. Les diré que he dividido esta sección en 2 clases. En esta clase, que es la que vamos a ver hoy, vamos a ver las primeras 4 trompetas y en la clase siguiente veremos las 3 trompetas restantes. Este, Qué interesante que la Biblia habla muchas, en el libro del Apocalipsis, me refiero, habla consecutivamente acerca de 7. Hemos hablado de las 7 iglesias, de los 7 sellos. Hoy vamos a hablar de las 7 trompetas, después hablaremos de las 7 plagas y así sucesivamente. He dicho que una de las dificultades con las que nos vamos a enfrentar al estudiar el libro del Apocalipsis es que si lo tomamos literalmente o simbólicamente. Hay una escuela que toma las figuras y las frases que aparecen aquí simbólicamente y le dan una interpretación que, de acuerdo a nuestro criterio, no tiene suficiente basamento bíblico, porque cada quien entonces va a interpretarlo simbólicamente a su manera. Yo soy de la escuela literalista. Esto quiere decir que tomamos la palabra del Señor y en este caso particular el libro del Apocalipsis de manera literal hasta donde nos sea posible. Si no es posible interpretarlo literalmente, entonces buscaremos la manera de interpretarlo figurativamente. Bueno, vamos a leer entonces el capítulo 8, los primeros 5 versículos. Y voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que a la letra dice así. Cuando el Cordero rompió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los ángeles, o vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Este capítulo 8, como ustedes ya se dieron cuenta, comienza con un solemne silencio. Dice, cuando el Cordero rompió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿A qué se debe este silencio? ¿Por qué de este silencio? ¿Y cómo lo mide Juan? Porque, a decir verdad, en el cielo no existe el tiempo. Como dijo San Agustín, el tiempo solo existe dentro del universo creado. Bueno, yo creo que Juan lo toma desde su perspectiva como ser humano, y el silencio creemos nosotros que se debe en gran parte a la expectativa de lo que viene a continuación. De modo que este silencio se produce luego que el Cordero rompe el 7º sello. Recuerden que el Cordero es Cristo, que rompe el 7º o el último sello del libro que se le entregó. Y con el rompimiento de los 7 sellos anteriores, esto no había sucedido. Es decir, en el rompimiento de los sellos anteriores no había habido ningún tipo de silencio, mas en este último sí. Esto quiere decir que hay una expectativa de las cosas que por supuesto van a suceder. Y después que cesó el silencio,
es decir, la media hora, dice que aparecieron 7 ángeles de pie delante de Dios. Esa es la escena siguiente que ve Juan, y a esos 7 ángeles se les dieron 7 copas, es decir, una copa a cada, una trompeta, disculpen, una trompeta a cada ángel. No hay manera de interpretar este silencio sino hacer conjeturas, pero creemos que más bien tiene que ver con la expectativa de lo que viene a continuación. Ahora, en el escenario celestial, como ya ustedes hemos visto, irrumpen los 7 ángeles. Estos 7 ángeles son conocidos más comúnmente como los 7 arcángeles. Así se les llama en la teología o en la exégesis, los 7 arcángeles. Y la Biblia no menciona al grupo de arcángeles como tal, aunque sí nombra a Miguel y también a Gabriel. Pero del resto del nombre de los otros ángeles, la Biblia no menciona. Hay un libro apócrifo, el libro de Tobías, en su capítulo 12, el versículo 5, que nombra a Rafael con estas palabras: uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Esto lo dice el libro apócrifo de Tobías, que no le estamos dando el crédito como libro canónico, pero que lo traemos a referencia porque es parte de la literatura judía, no aceptada, por cierto, por los judíos, porque no forma parte del Tanakh, es decir, del libro de los libros del Antiguo Testamento. Pero quise traerlo a referencia porque seguramente ustedes han escuchado del arcángel Rafael. Y resulta que está en el libro de Tobías, el capítulo 12, el versículo 5, como parte de los ángeles que siempre están presentes y que tienen entrada a la gloria del Señor. En el libro de Enoc, que es otro libro profético, en el capítulo 20, se les llama los 7 ángeles que vigilan y son nombrados con nombre y apellido en el libro de Enoc, que por cierto, el escritor Judas lo menciona en su libro, en el pequeño libro de Judas, antes del Apocalipsis, está mencionado este libro de Enoc, por lo cual el libro de Judas fue cuestionado en sus principios para ver si era aceptado o no para formar parte del canon del Nuevo Testamento, porque mencionaba un libro apócrifo. Es interesante, eso se debe, o mejor dicho, deberíamos tratarlo en otra ocasión. Pero en el libro de Enoc, el capítulo 20, repito, se les llama los 7 ángeles que vigilan y son nombrados como Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Sariel, Gabriel y Remelei. En la tradición judía, una de las funciones principales de los arcángeles era la de llevar las oraciones a la presencia de Dios. Pero en este caso, a los 7 ángeles se les dio a cada uno de ellos una trompeta. Ahora, las trompetas tenían suma importancia en la vida de la nación de Israel. Se le usaban para convocar al pueblo. Cuando había la necesidad de convocar al pueblo, entonces una persona encargada usaba el shofar, que era un cuerno de un carnero, para convocar al pueblo. También para movilizar el campamento. Ustedes saben que los judíos estuvieron dando vueltas en el desierto durante 40 años, y cuando había que movilizar el campamento, entonces tocaban el shofar. Lo tercero, lo hacían también para convocar a la guerra y también para solemnizar los días festivos del pueblo. Es interesante que cuando Moisés recibió la ley en el monte Sión, hubo un toque de trompeta. Ustedes lo pueden conseguir en Éxodo, el capítulo 19, los versículos 18 y 19. Ahí está el toque de trompeta cuando Moisés recibió la ley de parte del Señor. Y también se escuchó
el sonido de la trompeta cuando Salomón fue ungido y entronizado como rey. Y no olvidemos que la ciudad de Jericó cayó cuando el pueblo hizo sonar las trompetas. Así que las trompetas formaban parte de una tradición, por así decir, algo muy importante en el pueblo de Israel. Y así como en el pasado, el sonido de la trompeta significó la destrucción de Jericó, ahora el sonido de las 7 trompetas del Apocalipsis significará un grado mayor en la destrucción del planeta Tierra y de sus habitantes. En este prólogo, por así decir, que hemos leído de los versículos 1 al 5 del capítulo 8, vemos la aparición de otro ángel. Dice que en medio de aquel escenario se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Y esta aparición interrumpe el curso del relato, porque apenas sale en escena este otro ángel, se constituye, por así decir, en el personaje central de ese escenario. Nos hemos preguntado quién es ese otro ángel. Algunos piensan que es Jesucristo, pero por nuestra parte creemos que no puede ser Jesucristo, a menos que se hubiese dicho el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Jesucristo, por supuesto. ¿Por qué no creemos? Porque Jesucristo, es decir, el Cordero, es el que rompe el 7º sello y no puede romper el sello y a la vez ser el que tiene el incensario de oro. Entonces simplemente creemos que este otro ángel es otro ángel que no es Jesucristo. Y este otro ángel tiene una función muy diferente a los 7 ángeles. Es el responsable de llevar el incensario de oro con las oraciones del pueblo de Dios y ponerlo en el altar de oro. Estas figuras que hemos leído aquí son propias de los ritos y de las ceremonias que llevaban a cabo los sacerdotes en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Ustedes pueden leer posteriormente en Levítico el capítulo 16 y más específicamente el versículo 12, que es como algo que trae a colación Juan de lo que sucedía realmente en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Lo diferente es que este ángel dice que arrojó las brasas de fuego sobre el altar. Arrojó las brasas de fuego sobre la tierra, sobre la tierra. Y nos preguntamos, ¿qué representan estas brasas? Bueno, si bien en el caso de Isaías, el carbón encendido, estoy hablando de Isaías en el capítulo 6, ¿no? Si bien en el caso del profeta Isaías, el carbón encendido que tomó el ángel del altar sirvió para purificar al profeta, aquí representan juicios y condenación. Las brasas entonces del altar, al ser arrojados sobre la tierra, son el presagio, por así decir. Son el preludio de los juicios que se desatarán al sonido de las trompetas. Y dichos juicios, noten bien que están precedidos por unos fenómenos atmosféricos, como son los truenos, estruendos y relámpagos y un terremoto. Esta visión de Juan se da en 2 escenarios. En el cielo, cuando los ángeles reciben las trompetas y el otro ángel tiene el incensario en su mano, y el otro escenario es el terrenal, porque los truenos, los estruendos y los relámpagos y el terremoto se da en el cielo. Entonces este escenario tiene 2 apartados, por así decir, uno en el cielo y otro en la tierra. La visión que tiene Juan se da en el cielo y en la tierra, lo que él ve en la tierra. Y aquí hay 3 asuntos a tomar en cuenta. Del altar, donde salen las oraciones que suben a la presencia de Dios y de donde se espera misericordia y gracia, ahora de ese altar proceden juicio
y condenación sobre la tierra. Lo segundo, el incienso, que es un olor fragante por naturaleza, que se eleva a la presencia de Dios. Ahora resulta que ese incienso resulta ser instrumento de condenación. Y lo tercero, que las trompetas, típicamente instrumentos de alabanza y gozo, ahora traen ayes y desastres. Ahora bien, entremos en consideración de las 7 trompetas. La primera trompeta, vamos a leer los versículos 6 y 7. Dice: los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta, y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles, y toda la tierra, la hierba verde. De modo que al toque de la primera trompeta fueron lanzados o arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Esta combinación de granizo y fuego parece inusual, como si fuese un fenómeno único, y si le añadimos con sangre, esto es más extraño todavía. Pero veamos, el granizo es un tipo de precipitación sólida que se compone de grumos irregulares de hielo que se asemejan a una piedra. Y por eso decía que hielo con fuego nos parece un tanto extraño, pero vamos a avanzar un poquito, ¿no? Por cierto, una de las plagas que Dios envió a Egipto fue una granizada. Ustedes pueden ver esto en Éxodo, el capítulo 9, cuando Dios le dice a Moisés: enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. El granizo caerá sobre los que anden al aire libre y los matará. Dice más adelante: Dios envió truenos, granizo y rayos sobre toda la tierra. Dice Éxodo 9:25: el granizo arrojó o arrasó con todo lo que había en los campos de Egipto, y con personas y animales, acabó con todos los cultivos y derribó todos los árboles. El Salmo 18, el versículo 12 y 13 dice: de su radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. En el cielo, entre granizos y carbones encendidos, se oye el trueno del Señor. Resonó la voz del Altísimo. Y es interesante que en el libro de Josué, el capítulo 10, se narra un episodio cuando los amorreos huían de Israel. Dice que el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Por cierto, el 30 de abril de 1888, se produjo en la India la que se considera la tormenta de granizo más mortífera de la historia, en la cual fallecieron 246 personas y ocasionó la muerte a más de 1,600 cabezas de ganado. Dice que las piedras de hielo llegaron a pesar cerca de 1 kilo, algunas un poco más de 1 kilo, que causó destrozos en las edificaciones y destruyó, por supuesto, cultivos y árboles, matando a estas personas y a muchos animales. Pero hay un dato espeluznante en Apocalipsis, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, el versículo 21, que dice: del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos de peso. Sí, escucharon bien. Apocalipsis 16, 21. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos de peso. Esto dice la Nueva Versión Internacional.
Pero la versión Reina Valera del 60 dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como de un peso de talento. Y resulta que un talento pesa 40 kilos. Por eso la nueva versión internacional sustituye un talento por 40 kilos. Y nos preguntamos, ¿será posible una granizada de 40 kilos? Es interesante que los meteorólogos hablan de las megacriometeoros, que son rocas grandes de hielo que no se cuentan o que no se registran como granizo por sus dimensiones. El 13 de marzo del 2003 cayó en España un megacriometeoro de 10 kilos. Anteriormente a este, el 27 de enero del 2002, es decir, un año prácticamente antes, cayó uno de aproximadamente 18 kilos, una granizada de bolas de hielo de casi 18 kilos. Esto produjo en algunos un hoyo de hasta 40 centímetros de diámetro y 7 centímetros de profundidad. Ustedes pueden buscar esto en internet. Busquen megacriometeoros y ustedes van a encontrar allí una mayor descripción de lo que les estoy diciendo. Entonces, cuando la Biblia habla de esta granizada, y que más adelante, como ya he mencionado en Apocalipsis 16:21, habla de una granizada de un talento de peso 40 kilos. Entonces no está Juan exagerando la nota, de modo que esto será mucho peor. Si se han encontrado de 10 y hasta de 18 kilos, bueno, lo que viene es peor. Y aunque este fenómeno no es nuevo, ya Napoleón en el siglo XVIII reunió a científicos de su país para que investigara la caída de bloques de hielo, y una revista científica considera que este fenómeno podría ser una nueva señal del cambio climático. Bueno, esto es lo que nos presenta Juan, esta granizada que ya vamos a ver las consecuencias que trajo. El oxígeno que respiramos, ya ven que es producto de la fotosíntesis de las plantas, pero cuando esto suceda, dice que la humanidad va a ser afectada terriblemente. ¿Por qué? Porque no solamente van a ser afectadas las personas, sino los cultivos. Dice aquí que fue afectado la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Esto traerá entonces una mayor hambruna en el mundo y la escasez de carne se va a acentuar. Como era de esperarse, entonces esta lluvia de granizo y fuego mezclado con sangre quemó o destruyó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Fue una devastación, podemos decir, apocalíptica. Si la lluvia de granizo de 1 kilo que se suscitó en la India destrozó cultivos, árboles, mató a personas, mató a animales, destruyó propiedades, ¿cómo será la lluvia de granizo y fuego que se describe aquí? Terrible, ¿verdad? La expresión mezclado con sangre, algunos piensan que pudiera ser una referencia a la sangre derramada en los seres vivos que murieron a consecuencia de la granizada. Y otros dicen que cuando se habla de granizo y fuego, pudiera ser una referencia a los truenos y a los rayos, a las centellas que esto ocasiona, y ustedes saben que esto también produce incendios. Pero esto es lo que nos presenta la primera trompeta. Ok, veamos ahora la segunda trompeta, los versículos 8 y 9. Dice, tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar
algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. En este escenario, la atención se dirige ahora al mar. En la primera trompeta era la tierra. En esta segunda trompeta se dirige al mar. ¿Qué representa al mar? Esto es una pregunta que debemos hacerlo. Bueno, prosiguiendo con el sentido literal de la interpretación del texto, como le dije anteriormente que hay dos escuelas, la literalista y la simbólica o la metafórica. Siguiendo con el sentido literal, nosotros creemos que el mar significa lo que es, el mar. Pero antes de considerar la enorme montaña envuelta en llamas que cae en el mar, debemos preguntarnos entonces, ¿cuál mar? ¿Cuál mar? Los oceanógrafos hablan de los 7 mares para referirse a los 7 mayores cuerpos de agua en el mundo: el Ártico, el Atlántico, el Índico, el Pacífico, el mar Mediterráneo, el mar Caribe y el Golfo de México. Estos son los 7 mares que los entendidos en esto dicen que hay en el mundo. Y los mares son cuerpos de agua adyacentes a los océanos y en ocasiones son parte del océano, con un tamaño, por supuesto, mucho más pequeño. Esto es para que veamos la diferencia principal entre el mar y los océanos, que tiene que ver más bien con el tamaño, que los mares forman parte, diríamos, de los océanos. El mar, dicen algunos, puede referirse específicamente al mar Mediterráneo y no una referencia a todos los mares. Para las personas, dicen, que vivían en el mundo en el que vivía Juan, el mar Mediterráneo era el mar, pues ellos tenían muy poco conocimiento de otros mares o de los océanos. Pero no queremos descartar que al hablar del mar puede que represente todos los mares del mundo y no solo el mar Mediterráneo, porque los efectos de las demás trompetas, como veremos, repercutieron en el mundo entero, en el planeta. Dice el texto del Apocalipsis que fue arrojado entonces al mar algo que parecía una enorme montaña en llamas. Escuchen bien. Fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. ¿Qué es lo más parecido a una enorme montaña envuelta en llamas? ¿Será un meteorito? ¿Será una erupción volcánica? Parece más bien que la imagen nos habla de un meteorito. Los meteoritos son restos de cuerpos celestes que impactan sobre la Tierra o sobre cualquier otro astro. Y estos fragmentos, por lo general, al traspasar la atmósfera, se desintegran, pero otros logran penetrar la atmósfera de la Tierra y hacer daño en la Tierra. También estos meteoritos son conocidos como bolas de fuego. El 15 de febrero del 2013 cayó en los montes Urales, en Rusia, un meteorito que medía entre 15 y 17 metros y pesaba entre 7 y 10.000 toneladas. Dice que la bola incandescente provocó 1.200 heridos por la onda expansiva. Ustedes pueden buscar esto en internet y buscar el meteorito que cayó en los montes Urales en Rusia. Y ustedes verán esta información. Los científicos han descubierto que el cráter de mayor dimensiones producido por un meteorito fue descubierto en el 2006 en la zona oriental de la Antártida y tiene unos 480 kilómetros
de diámetro y que está sepultado a una profundidad de casi 2 kilómetros bajo el hielo. Cuando yo leí esto, realmente me quedé asombrado porque esto debió haber sido una cuestión que se sintió mucho más allá del planeta Tierra, porque dice que era los científicos, mejor dicho, calculan que fue de unos 480 kilómetros de diámetro. Imaginemos pues las dimensiones de esto, y que está sepultado bajo 2 kilómetros bajo el hielo y que fue hace millones de años. Este es el planteamiento que hacen los científicos. Ahora veamos los estragos producidos por esta montaña envuelta en llamas. Juan dice que esa montaña envuelta en llamas impactó el mar. Hemos hablado que el mar se refiere al mar como tal, ¿no? Algunas personas o algunos estudiosos interpretan el mar como las naciones. Pero aquí hay algo que se circunscribe más precisamente al área de los habitantes o de la gente que vive en el mar. Dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pudiera esto tratarse de lo que se llama la marea roja, que es una proliferación de algas que consigue teñir las aguas de tonalidad rojiza y que tiene un efecto nocivo en otros organismos. Es decir, que el impacto pudo haber ocasionado esto. Pero también puede ser el efecto de la mortandad de las criaturas que viven en el mar. Dice, por consiguiente, que murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. Es posible que alguien interprete que las criaturas que viven en el mar se refieren a las personas, porque la otra interpretación es que el mar se refiere a naciones y que las criaturas que viven en el mar se refiere a personas. Nosotros estamos interpretando que se refiere, por supuesto, a las criaturas que viven en el mar literal. Y no solo se refiere a la inmensa variedad de peces, sino también las plantas marinas, los crutáceos, los moluscos, las medusas, los delfines, las ballenas y un gran etcétera. Y dice, noten, que fue destruida la tercera parte de los barcos. Esto nos lleva a pensar que se refiere al mar como tal, porque en el mar están los barcos. Yo no sé qué interpretación están dando los que toman esto simbólicamente, porque si el mar significa las naciones y las criaturas de las naciones representan a las personas que representan entonces los barcos. Nosotros creemos que se refiere a barcos literales. Y aquella montaña envuelta entonces en llama provocó, a nuestro entender, un mega tsunami de proporciones nunca visto, que arrastró y destruyó a cientos de miles de embarcaciones, tanto los que estaban varados en los puertos o atracados en los puertos, como los que circulaban en ese momento. De modo que la consecuencia posterior a este cataclismo es una catástrofe financiera de dimensiones globales y un terrible impacto social, no solo por la pérdida de vidas humanas, sino también de bienes y de fuentes de trabajo, porque esto va a afectar la economía marítima, el traslado de productos por el mar, etc. Entonces, creemos que esta montaña tiene que ver con algún tipo de meteorito que va a afectar el mar, porque lo primero va a afectar la tierra, el segundo va a afectar el mar. Ahora veamos la tercera trompeta, los versículos 10 y 11. Tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura
y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. Esta vez el impacto de una enorme estrella que ardía como una antorcha afectó ahora la tercera parte de los ríos y los manantiales. Primero, la tierra como tal. En segundo lugar, el mar de agua salada. Y ahora viene con los ríos y los manantiales, que tiene que ver con el agua para beber. Nos hemos preguntado si será esto otro meteorito. Bueno, en las imágenes de la literatura apocalíptica, una estrella que cae del cielo muchas veces se relaciona con un ángel. Por eso es que algunos dicen, puede ser que sea un meteorito o puede ser que sea un ángel que hirió las aguas. Puede ser que sea un ángel enviado por Dios que hiere las aguas. En Apocalipsis 16, 4 y 5 leemos lo siguiente. Tomen nota. Apocalipsis 16, 4 y 5. Dice, un ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Esto tiene una relación. Por eso decíamos que no necesariamente tiene que ver con un meteorito que cae en los ríos, porque hay decenas o miles de ríos y de manantiales, y no sería posible que un solo meteorito que caiga en un río va a afectar necesariamente a todo el río. El otro punto de vista es que ese ángel, o mejor dicho, esa estrella que cae del cielo, tiene que ver con un ángel que hiere las aguas. Por eso traje a colación Apocalipsis 16, 4 y 5. Dice que un ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Este ángel es llamado, el de Apocalipsis, es llamado el ángel de las aguas. Yo no sé si ustedes sabían que había un ángel para las aguas, pero se llama el ángel de las aguas. Entonces pudiera ser que esa estrella que cae del cielo es una referencia al ángel de las aguas, que aquí se llama ajenjo o amargura, por el efecto de su acción que volvió amarga las aguas. Bueno, ustedes muy bien saben de la contaminación de las aguas para el consumo humano, que cada día es más crítico en el mundo. El agua contaminada transmite enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Y se calcula que la contaminación del agua provoca más de 500,000 muertes por diarrea al año. Algunos opinan que una guerra se va a suscitar no tanto por el petróleo, sino por el agua. Porque cuando el agua comience a escasear, entonces las naciones van a estar en conflicto con respecto a los ríos que atraviesan las naciones. Se dice que de aquí al año 2025, la mitad de la población vivirá en zonas de escasez de agua o aguas contaminadas por los desechos industriales, por el uso de pesticidas, por la explotación minera en las montañas y las aguas residuales de los pueblos y de las ciudades del mundo. Así que esto va a ser un caos cuando comience a afectar la escasez de agua. Yo vi recientemente un documental que me llamó mucho la atención, que en los Estados Unidos, aquí donde nosotros vivimos, hay un promedio para cada persona que gasta 300 litros de agua al día. 300 litros de agua al día, mientras que hay países o pueblos en el África donde apenas es 1 litro de agua al día. De modo que cada día esta situación va a ser más difícil. Bueno, y ahora entramos a la cuarta trompeta, que es la última que vamos a ver en esta clase. Y los invito a que leamos el versículo 12, y a manera de epílogo de la clase de hoy leeremos el versículo 13. El versículo 12 dice: tocó el cuarto ángel su trompeta,
y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. De modo que ahora el toque de la cuarta trompeta afectó el firmamento. La primera tiene que ver con la tierra como tal. La segunda trompeta tiene que ver con el mar. La tercera trompeta tiene que ver con los ríos, los manantiales, es decir, el agua potable, el agua para beber, el agua dulce. Y esta cuarta trompeta tiene que ver con el firmamento, con el espacio sideral. Dice que fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Bueno, en Mateo 24, el versículo 29, hay una descripción semejante. Son palabras de Cristo en los días de antes o después de la gran tribulación. Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Nos hemos preguntado, ¿qué es este fenómeno? ¿Cómo interpretar entonces estas palabras? ¿Cómo es eso que se oscureció la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas? ¿Estará hablando Juan de lo que hoy conocemos como eclipsis? Yo creo que no. Yo creo que esto va a ser mucho más allá. Seamos honestos. No hay una explicación adecuada para estos fenómenos astronómicos, ni para lo que dice en el capítulo 6, que me voy a permitir leer, que ya lo mencionamos en una clase pasada, capítulo 6, los versículos 12 al 14, dice así, Apocalipsis 6, 12 al 14. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Bueno, el espacio sideral, que hace referencia al espacio fuera de la atmósfera de la Tierra, se verá afectado, como sabemos, por esta explicación o por este contenido. Y Jesús predijo este fenómeno en Lucas 21, los versículos 25 al 26, que ustedes pueden tomar nota y leer posteriormente, y está en armonía con Joel capítulo 2, el versículo 10, y Joel 2, 31. Lo mejor es dejar que el texto hable por sí mismo. Es decir, quizás no tengamos ahora todo el conocimiento para poder interpretar esto, pero estoy pensando ahora, y precisamente yo no tenía esto en mis notas, así que permítame hojear un poquito, porque quiero ir a un texto que está en la carta de Pedro, y vamos a ver el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, el versículo 10 en adelante. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Bueno, después sigue diciendo que esto será en ese día, en el versículo 12, ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Fíjense, en ese día los cielos serán destruidos por el fuego. ¿Qué cielo? Esto tiene que ver con la atmósfera. Y esto es lo que nos está diciendo aquí. De modo que esto va a ser una situación
que no tenemos quizás las palabras para describir lo que Juan está aquí presenciando. En todo caso, con este fenómeno atmosférico afectará profundamente entonces la agricultura, pues sin la intensidad del sol y la luna no se dará la maduración de los sembradíos y los árboles frutales, con la resultante de la escasez de comida que disparará el hambre en el mundo. Paralizará la industria de la alimentación y con ello los puestos de trabajo y el movimiento bancario, así como el transporte terrestre, marítimo y aéreo. Estos son los juicios que nos traen las 7 trompetas. Y yo les decía del epílogo, cómo termina esto, y vamos a volver entonces al capítulo 8, el versículo 13. Seguí observando, dice Juan, y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar. De modo que, como si esto fuera poco, es decir, lo que hemos visto, como si fuera poco, entonces Juan dice que vienen 3 trompetas más. Y Juan dice: ay, 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 o ay, 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 de los habitantes de la tierra. Y en primer lugar, tenemos que aclarar la disparidad que en algunas versiones existen con respecto a si es águila o es ángel. Ustedes pueden notar que en esta versión, la nueva versión internacional, traduce ángel, pero la Reina Valera del 60 dice águila, perdón, la nueva versión internacional dice águila, y la Reina Valera del 60 dice ángel. Entonces nos preguntamos, ¿o es un ángel que estaba volando o es un ángel? Déjenme decir que esto tiene que ver un poco con lo que se llama la crítica textual. La crítica textual es la ciencia que estudia los manuscritos de la Biblia. Crítica textual, repito, es lo que se llama el estudio de los manuscritos de la Biblia. Pero es bueno aclarar aquí que los manuscritos originales o los agiógrafos, los que escribieron con su puño y letra los apóstoles o los evangelistas, esos originales están extraviados. No lo han conseguido. Algunos dicen que están en el cielo. Pero en todo caso, los agiógrafos, los que escribió Pablo, aunque Pablo usó un escriba, un amanuense, pero vamos a decir, lo que escribió Pablo con su puño de letra, Romanos, 1 Corintios, Efesios, o lo que escribió Judas, o lo que escribió Pedro, o lo que escribió Marcos, ninguno de esos escritos originales se ha conseguido. Lo que se tienen son copias de esos escritos originales. Y del Nuevo Testamento, que son 27 libros apenas, hay más de 5,000 copias. Y difieren unas copias de otras. Y entre más cerca esté del original, entre más años tenga esas copias, se cree que son más fieles al original. De modo que los manuscritos más antiguos no dicen ángel, sino águila. Y por cierto, la Reina Valera, la revisión del 95, tiene una nota al pie que dice águila, pero siguen poniendo ángel. No es la palabra ángelos, es otra palabra, pero la Reina Valera del 95 tiene una copiecita, una nota que dice águila. Bueno, en todo caso, en el capítulo 4 de Apocalipsis, del versículo 6, habla de 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono. Y esos 4 seres vivientes son 4 ángeles.
dice que el cuarto ser viviente, estoy hablando de capítulo 4, el versículo 6, de los cuatro seres vivientes, dice que el cuarto ser viviente era semejante a un águila en vuelo. Entonces, creemos entonces que no es un águila como tal, sino un ángel semejante a un águila en vuelo. Ustedes pueden posteriormente investigar esto. Ahora bien, por muy terrible que sean los primeros cuatro juicios de las primeras cuatro trompetas, los tres últimos juicios serán peores. Y por eso se preceden cada uno de ellos con un ay de profundo lamento por lo que se avecina. ¿Cuáles son? Primero, los demonios del abismo serán sueltos. ¡Qué terrible! Si hoy hay una manifestación de demonios, de espíritus, dice que los demonios que están en el abismo serán sueltos. Hay demonios, espíritus malos que están encarcelados. Eso lo dice la Biblia. Pero llegará el momento en que serán liberados y van a causar un daño terrible que vamos a ver en la próxima clase. Lo segundo, dice que la mortandad, nos habla de la mortandad de la tercera parte de los habitantes de la tierra. Será una masacre que va a venir sobre esta tierra. Y ustedes dirán, ¿este es el panorama que presenta la Biblia? Lamentablemente este es el panorama que presenta la Biblia. Y es que los pueblos, las naciones se están preparando más y más con armas atómicas. Yo leí y me quedé bastante asombrado que el 54% del presupuesto de este país, de los Estados Unidos, está destinado a armamentos y a todo lo que tiene que ver con el mundo militar. El 54% del presupuesto es destinado a la defensa de este país. ¿Y cómo será los otros países? Seguramente destinan menos, pero yo me puse a pensar en estos días, tanta inversión van a usarla en algún momento. Y cuando se prenda aquí una guerra, aquí realmente va a ser asombroso. Yo leí hace poco que cuando arrojen una sola bomba, de esas bombas atómicas, la primera consecuencia va a ser como unas 500 millones de personas que van a morir. Aquí nos habla que la sexta trompeta va a ser una mortandad de la tercera parte de la tierra. El 33% de la tierra va a morir. Y el otro ahí tiene que ver con que Satanás será suelto. Ustedes saben que va a ser Satanás encarcelado, pero después va a ser suelto. Entonces las tres últimas trompetas va a haber será que los demonios van a ser sueltos, los demonios que están en el abismo. Va a haber una mortandad terrible, la tercera parte de la tierra, y con ello va a ser suelto Satanás. Bueno, el panorama es muy, muy desolador. Creo que nosotros debemos estar confiados en la seguridad que tenemos en Jesucristo. Esto va a suceder en los tiempos de la gran tribulación. Esto va a suceder después, a nuestro entender, después del rapto de la iglesia. Y esto va a ser terrible. Bueno, estamos guardados y escondidos en Cristo el Señor, y en Él tenemos nuestra confianza y nuestra seguridad. Bueno, mis hermanos, será hasta la próxima ocasión. Tanto gusto en poder saludarles y compartir con ustedes de lo que Dios me ha entregado. Espero que ustedes por su parte investiguen, se metan en la Biblia, pidan la iluminación del Espíritu Santo, hagan todo lo que puedan hacer para ser como los hermanos de Berea, que cuando Pablo les explicaba la palabra, ellos se iban, pelaban, como uno dice, acudían a lo que ellos tenían del Antiguo Testamento para ver si lo que Pablo les decía estaba cónsono con la palabra del Señor. Hagan ustedes lo propio, estudien, investiguen, y cualquier cosa nos comunicamos. Dios les bendiga.